tardes a todos. Hoy tenemos otra sesión más con vosotros, tanto los que estáis aquí como los que estáis por las redes. Y quiero presentar un tema muy interesante que lo va a dar Sieska. Se llama ¿Menas son un problema o una esperanza? El título. Sieska, ¿puedes empezar? Sí. Te doy la palabra. Hola, buenas tardes a todos. Quería aclarar que puse ese título por los Menas porque la semana pasada yo no me manifesté que tenía ese tema, pero bueno, evidentemente hace referencia al famoso anuncio de un partido popular. Lo que pasa que dentro de esta semana he estado valorando también lo que puede ser también hablar no solamente de los Menas, sino también de los migrantes, es decir, o sea, ese sector de población que hay en España, no tantos los que vienen por primera vez como los que están ya establecidos. Lo digo por Inés, que si lo mismo se puede ampliar la parte de MENA como menor no acompañado o como los inmigrantes, lo que tú consideres. Si solamente quieres hablar de ello, pues entonces intentaría ampliar esa primera parte, ¿vale? Bueno, como bien os he dicho, se trata de eso, ¿no? De ese famoso anuncio tan polémico de un partido político en su campaña electoral, donde exhibe pues, la figura de un muchacho que está pues, con capucha, que a su lado hay una cierta cantidad de dinero, y le acompaña la figura de una mujer con una cantidad de dinero también, que pone 436 euros o 26 euros, aludiendo a su pensión de viudedad. No sé si lo habéis visto este anuncio, supongo que sí, ¿no? Todo el mundo, ¿no? Nefasto. Nefasto, ahora mismo, tú lo has dicho, ¿no? Sobre todo hago hincapié en la parte visual, ¿no? Tal y como está hecho el anuncio, es decir, un muchacho que desde arriba mira hacia abajo con una actitud pues, de prepotencia, ¿no? Y una mujer que mira hacia el suelo también pues, con una imagen también de sumisión o de resignación, ¿vale? Entonces, valorando este anuncio, me llamó la atención lo que eran, porque yo, pues soy sincera, no sabía lo que significaba MENA, se lo comenté a la Paqui. A duras penas llegaba a los ninis, la verdad. Entonces, como menores no acompañados que llegan a España, se crea una polémica a la hora de su inserción. Pero de eso tendríamos que hablar, si lo quiere Inés. Yo lo que quiero englobar un poquito más es lo que, en un principio, aclarar lo que yo le he leído en cuanto a ese anuncio, y lo voy a leer para no equivocarme. Dice, según la Consejería de Políticas Sociales y Familiares que recoge el periódico El Español, todas las autonomías afirman que los menores no acompañados que están tutelados tienen todas sus necesidades cubiertas, por lo tanto no reciben ninguna paga. Así que en lo que habla del anuncio de esos 4.700 euros, pues puede tener otro tipo de respuesta. Solamente reciban una cantidad de entre 3 y 15 euros para sus propios gastos particulares. Y que sí que a partir de los 18 años, datos recogidos por la misma fuente, cada autonomía tiene su propio formato a la hora de establecer esas ayudas, tanto económicas como de acogida y recepción y de tiempos establecidos. Estas ayudas están supeditadas a un cumplimiento de requisitos imprescindibles para ello y, bueno, como dato consta como las ayudas más altas, las establecidas en el País Vasco y Cataluña, entre 650 y 665 euros, ¿vale? Entonces, queda entredicho la información que da en este anuncio, y algo que quiero dar en hincapié es el sentido xenófobo o racista con el que yo me he sentido identificada, por el hecho de que el eslogan dice, protege Madrid, vota seguro. Entonces,
¿qué o de qué de qué se tiene que proteger Madrid? ¿De esa anciana? Pues evidentemente ese ataque va directo hacia ese personaje. Y eso es lo que a mí pues un poco me indigna, ya no solamente la falsedad de los datos o la claridad de esos datos, sino ese mensaje xenófobo, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que os decía, ¿no? Que si me lo permitís, quiero agrupar tanto los que llegan como los que ya están aquí, y ahí sí que se puede aplicar el planteamiento de que si son un problema o una esperanza para esta sociedad, ¿no? Entonces vuelvo a leer otra vez, porque evidentemente no tengo la capacidad de acordarme de todo, y entonces como problemas os voy a definir el primero. Todo el mundo o ha pensado o ha dicho frases como generan delincuencia, provocan inseguridad, ¿vale? Los datos estos no he podido recoger los más actuales, son de la agencia EFE del año 2017 y habla que de las personas condenadas por delitos, de 2.764 adultos, de ellos 332 eran menores. Pero de esos 332 menores, 241 eran españoles y 91 eran extranjeros, ¿vale? Otro problema es que nos dicen que nos quitan el trabajo. Entonces, ahí me he basado en un anexo del informe anual que hizo el defensor del pueblo en el año 2020, el señor Francisco Fernández Maroga. El segundo problema es que nos quitan el trabajo. En este anexo informa que representan el 15% de la población activa, de 20 millones de trabajadores antes de la pandemia. Estos 3 millones de trabajadores extranjeros se les asocia el 20% en servicios de restauración, comercio, atención personal, seguridad, y el 35% en sectores donde las cualificaciones son mínimas, con tareas penosas, peor pagadas y más inestables. Tercer problema, se llevan la mayoría de ayudas sociales y subsidios. En el anexo indica que a finales del año 2019 solo un 1,6% de las pensiones contributivas eran para extranjeros, más un 6% en algún tipo de prestaciones sociales. Y según el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, el 74% de los beneficiarios de una renta mínima son españoles. Cuarto problema, colapsan la sanidad pública y en consecuencia elevan el gasto público. El gasto per cápita medio por atención sanitaria sería un promedio de un 38% superior para la población española. Son, de los 4 problemas son los que más se habla, así, bueno, es de lo que más se conoce. Como esperanza, digo esperanza por no decir soluciones, o que justifiquen esos problemas. La esperanza significa lo que por un lado pueden representar estas personas y la esperanza que pueden representar incluso solucionar otro tipo de problemas, ¿no? Entonces, basándonos en el mismo, bueno, en la misma fuente, en primer lugar está que son los causantes del crecimiento de cotización a la seguridad social con una contribución fiscal cercana al 0,5% del Producto Interior Bruto. En segundo lugar, han generado un aumento en la natalidad y se les perfila como la tabla de salvación futura para la sostenibilidad de las pensiones. En tercer lugar, aportan una gran riqueza como diversidad cultural, gastronomía, arte, música, etc. Y en cuarto lugar, esa es cosecha mía, no lo dice el señor Francisco, creo que demuestran una actitud de superación y adaptación y de alguna manera nos hacen crecer a nosotros como individuos a nivel de tolerancia y de respeto. Eso es cosa mía, no lo dice el señor Francisco. Como veis, hay una parte que podríamos hablar de las dificultades con las que se encuentran estos menores, y ya no solo menores niños pequeños, sino jóvenes que no han alcanzado la mayoría de edad. O sea, toda la problemática que se encuentra a nivel legislativo y de documentaciones para poder conseguir ser legales en este país, ¿no? Tienen
hay una programación de unos servicios que están establecidos, los cuales les dan formación para la inserción laboral, les dan comida, les dan alojamiento, les dan una parte de dinero para poder subsistir una vez que ya pasan a ser extutelados. Les dan una documentación que acreditan que, bueno, que están allí como haciendo algo no lucrativo, pero cuando quieren renovar esos documentos se encuentran con el obstáculo que la legislación les dice que tienen que tener una cantidad de dinero, que tienen que tener una vivienda y una serie de cosas que les impide legalizar su situación y que se inserten en la sociedad como parte activa de la misma, ¿no? Entonces, esa laguna, ese impasse que hay ahí es donde están todos aquellos que están en la calle y que subsisten como pueden, porque tampoco pueden tener posibilidades de tener una documentación que les acredite como tal, ¿vale? Pienso que os he dado material para que podamos hablar del tema y estoy deseando escucharos. Vale. Pues, bueno, a ver, ¿quién es el primero, el que empieza? Yo creo que lo has hecho, bueno, lo has expuesto muy bien y yo creo que la gente podrá, una de las cosas que has, a ver, el José y Blay, ¿no? Vale, pues te doy la palabra a ti primero, José, después Blay, después Tony, ¿de acuerdo? Intentemos no pasarnos de 5 minutitos, porque si no, no nos va a dar mucho tiempo de hacer todos los temas y de que todo el mundo, aunque no seamos muchos, pero más de 5 minutos no os alarguéis, ¿de acuerdo? Vale, José. A ver, aquí yo creo que hay un problema de comprensión, no tanto de clasismo, no tanto de racismo, sino más bien de comprensión. Que es evidente que estos chavales que están en la calle pueden delinquir, o sea, robar, pues sí, pero no porque sean marroquíes o porque sean sudamericanos o porque sean catalanes, sino simplemente porque están en la calle y porque no tienen nada. Eso ya es de cajón, es de necesidad. Igual que cualquier persona, a lo mejor también haríamos lo mismo en una situación de esta. Que tienen suficiente nivel de comprensión y capacidad de entendimiento para, si les dieran una formación, ser como, ahora iba a decir, como otras personas normales, o sea, ser una persona integrada en la sociedad, pues también. Entonces aquí, en cierta manera, ya el debate ya está roto, ya no hay más debate. Si hacen lo que hacen es porque muchos están en la calle y no tienen un sustento, ni saben a dónde dormir. Como son jóvenes, tampoco les importa mucho ponerse a dormir en un parque, aunque sí que hay algunos que se han suicidado. A lo mejor la situación de ellos, personas de nuestra edad, igual ni la aguantábamos, ni la soportábamos. O sí, ¿no? Pero, o sea, porque es complicado. Pero el problema no es tanto porque sean de allí y porque allí. Y el problema de la demagogia, de esta política asquerosa que tenemos en este país, de que necesitamos hacer enemigos para que la gente nos compre el mensaje, pues es lamentable. Porque en sí tampoco era real de que... o sea, en sí ponían que a ese chico que había en el cartel, a ese y a otros tantos que hay en Madrid, les daban 4.000 euros a cada uno. Y a la pobre viejita le daban 400 euros. O sea, eso es pura demagogia. El que lo vende, el que lo compra, tiene que comprarlo porque debe estar asqueado de todo, debe estar o sea... indignado en una palabra. Entonces se van, en cierta manera, a los extremos. Y claro, ante esto, o sea, saliendo del tema, y eso Paquita en parte tiene razón, cuando hubo el lamentable y bochornoso espectáculo que hizo la señora Monasterio en el debate de la cadena SER,
En lugar de irse, lo que tendrían que haber hecho es haberse quedado para rebatir a esa señora, porque esa señora fue la gran vencedora. Destruyó el debate y las ideas que realmente interesaban, digásemos las decentes, no se pudieron plasmar. Ellos, esa gente, tiene un poder en las redes tan grande como tuvo Podemos al principio del 15M. Y entonces, a través de las redes, ellos infunden todos esos mensajes. Y quieras o no quieras, de 20 personas, 15 10 captan ese mensaje. Pero vamos, el debate está en cierta manera finiquitado cuando he dicho al principio que hacen lo que hacen algunos porque se ven en la imperiosa necesidad de hacerlo para subsistir, y que si a lo mejor tuvieran otros medios, pues en sí no lo harían. Y aquí, en cierta manera, el debate se separa. Pero sí que sé una historia, porque sucedió en Igualada, un chico Mena que salió, ya cumplió la edad. Hubo un amigo, un paisano suyo que vivía en Igualada, que lo recogió unos 15 días y al cabo de los 20 días, en un puente que es el puente de Santa Margarida de Montbui, el chico se tiró abajo porque no tenía ni un futuro, no veía salida. Y le sucede mucho a esta gente. No es el primer suicidio que ha habido. Y aquí me quedo. Vale, José, muy bien. A ver, Blay, te doy la palabra. Abro el micro. Vamos a ver, no tengamos vergüenza de decirlo. Es que nos ha nombrado. Los que dicen eso son los de Vox. O sea, digamos, son los de Vox. El anuncio, dicho señora Monasterio. Tú has dicho a señora Monasterio. Los de Vox han hecho un anuncio que encima tiene los santos cojones que el chico que sale en el anuncio es un modelo iraní hecho por un fotógrafo iraní. Ni siquiera es un Mena. Eso para empezar. Para empezar a falsificar la información. Coño, que es lo que has dicho tú, que es falsa la información. No es que sea falsa, es lo siguiente. Es una mentira del principio al final. Además, la cantidad de gente que está recogida en entidades como lo que se consideran menas es ínfima, comparado con la misma gente que son españoles y son catalanes. O sea, mi sobrina trabaja, tiene el título de eso social y trabaja en una cárcel de menores. Ha conseguido otro trabajo, también es verdad, porque dice que ya no aguantaba más. Y dice que a la mayoría de la gente que está ahí dentro, que son españoles. O sea, que vamos a ver, que extranjeros hay, no llega a un 5%. Vamos a ver, en Vox, yo no me callo de Vox, en sus mítines daban nombres de gente extranjera que cobraba subsidios. Coño, el señor Smith es muy español, ¿verdad? Y la señora esta del florero también. Es que ya no sé ni cómo se llama. Vamos a ver, pensiones. ¿Qué pensiones? Si el Abascal estuvo cobrando 60.000 euros al año cuando la Aguirre, vamos a ver, no sin hacer nada, tocándose los cojones, hablando claro, no hizo absolutamente nada en ese periodo de tiempo. No, vamos a ver, ni un puto informe. Y le pagaban 60.000 euros al año. ¿Qué coño? ¿Y se quejan de las pensiones de 900 euros? ¿O de 600 euros o de 400 euros? Ándale, que se vaya... por culo. Sí, directamente. Estoy un poco en desacuerdo con José, en el sentido de que yo creo que cuando la señora Monasterio o Ermita o como coño queríamos llamarla, dijo lo que dijo, si se hubieran quedado, significaba autorizarla. Yo creo que
lo que hizo mal la SER es dejarle que continuara hablando. Lo que tenía que haber hecho la SER es echarla a ella directamente por insultos. Porque si se quedan los otros y continúan discutiendo, el problema está en que lo ponen a su nivel. Y yo no creo que esa tía estuviera al nivel ni del Iglesias, ni del Gabilondo, ni de la otra que no recuerdo cómo se llama. Entonces, lo mejor que pueden hacer es te quedas aquí sola. Y no quiero decir palabrotas. Vamos a ver, el problema también de los menas aquí, que lo he visto aquí en Barcelona, es que el problema está en que cuando cumplen los 18 años quedan absolutamente desamparados. Y entonces, buscándose la vida, sí roban, pero coño, también tenemos que hablar de explotaciones. Hay gente que les está explotando, pero les está explotando, ¿eh? Está pagando 20 euros por 12 horas de trabajo. Y ya no quiero hablar de prostitución, porque también la hay. Entonces, vamos a ver, es que habría que plantearse la situación en este sentido. Es decir, vale, si tienes 17 años y 11 meses, tienes un de esto. Cuando tienes 18 años ya te echan a la calle, es decir, ya espabilate, ya eres mayor de edad. Y yo, ahí yo no lo veo bien esto. Debería haber un seguimiento, otro tipo de seguimiento. Delincuencia, donde no la hay. Y no creo que sean los menas, simplemente. Vale. Yo creo que no he cubierto mis 5 minutos, ¿eh? No, bueno, vale. Toni, te doy la palabra a ti. No, nada. A ver, como todos los temas, este es un tema controvertido, evidentemente. Hay que darle salida porque llegan continuamente, ya no solo menores de 18, sino mayores de 18. El problema siempre es lo mismo, que es el problema de recursos. España no es precisamente un país que vaya sobrado de recursos, y entonces dar ayudas, prestaciones, servicios, pues evidentemente hay una limitación, entonces no se puede abarcar todo. En cuanto a esta propaganda, recordar que estamos en la era, que ha empezado una nueva era política, que es la era de las fake news. Entonces, cada partido político vende su mensaje para su parroquia. Entonces, no se espera ninguna equidad, ninguna, digamos, rigor en la información ni nada. O sea, es solamente tergiversarlo todo, porque la parroquia compra la tergiversación, porque hemos entrado en la era de la emocionalidad política. Entonces, vivimos una era de trincheras políticas, de crispación política, y esto es todos los partidos, no se escapa nadie, y todos los políticos. Solo hay que ver las imágenes del Congreso de los Diputados para ver que se cae la cara de vergüenza, como cuando dices, bueno, pues ya no sé, vergüenza ajena, y en el Parlamento pasa lo mismo y tal. Entonces, es una constante. En cuanto a la información originaria que estamos hablando y tal, evidentemente es una absoluta manipulación tendenciosa, pero esta información no es una mentira un 100% del coste de tal y cual, sino que esto iba en función de los recursos públicos de la Comunidad de Madrid, de no sé qué, no sé cuántos, que habían asignado para esto, pues al año tenían presupuesto de tantos millones de euros, tal, y que estos acogían a tantos menas. Entonces dividían tanto que cuesta el servicio por tantos menas de acogida, pues sale la plaza a no sé cuántos miles de euros al año. Entonces era un tema de que se gaste bien o se gaste mal o no sé qué, esto es otra historia. Pero sí que hay una correlación entre los presupuestos del dinero público y los servicios que da, que hay un servicio muy limitado a una cantidad digamos, de usuarios, de menores, ¿no? Claro, es una manera de verlo, como puedes verlo como quieras. Entonces, ya digo, otras personas lo verán de una manera distinta porque puede mirar para todo, y otros, pues los de la parroquia, pues les parecerá fantástico y les abundará en el tema. No sé... ¿qué más decir? Pues nada, solamente esto. El problema que ha dicho Blay es verdad, el problema es cuando terminan, cuando ya cumplen los 18 años, que entonces es un problema de integración en la sociedad, no hay nada para ellos. A veces han salido entrevistas amenas en televisión y han dicho que se sienten absolutamente desamparados y desprotegidos, y sobre todo y son carne de las mafias. Entonces no tienen más remedio que entrar a formar parte de las mafias. No es que sean delincuentes individuales que vayan a robar un bolso y tal, no. Forman parte de tramas delincuenciales, digamos, organizadas. Entonces a partir de aquí entra todo un submundo
digamos, de la parte oscura de la sociedad. Ya está, es un caldo de cultivo, pero esto pasaba con la trata de blancas, pasaba con los inmigrantes, o sea, en fin, que no tienen manera de sobrevivir y son pasto para los buitres de las mafias. Y ya está, y la gente queda dinero con ellos y no hay más. Entonces, la violencia, pues la que tenemos en todos los casos, o sea, no ni más ni menos que la que hay para otro tipo de delitos y tal, o sea que es un... A ver, el problema es, para mí, el problema en origen es que es la cantidad de personas que necesitan recursos, que España no tiene estos recursos. Entonces, los centros de menas están muy mal dotados, duermen en unas condiciones deplorables, entiendo que no vean futuro a su vida, bueno, no hay programas de organización, pero España no tiene dineros, no tiene la riqueza para hacer frente a todo esto. Entonces, está absolutamente desbordada, no hay recursos. Entonces, móntalo como quieras. El dinero público que hay para cada comunidad, para los presupuestos, pues es el que es, y después los que entran en estos programas, pues mira, cuando más entren, menos habrá repartir por cabeza. O sea, así de sencillo, porque no hay más dinero. Ya está. Y aún así, tenemos una deuda kilométrica, ya sabéis, del Estado español, no sé qué, que hay deuda que no la podremos devolver en la vida, no sé qué. Y no tenemos dinero para nada y tenemos una deuda tremenda. Y ya está. O sea que es un tema que es más profundo. Ahora, que se utilice como arma política, pues sí, pero esto y más cosas. O sea, es que esto, todos los partidos, no hace falta aquí hacer distingos. O sea, es generalizado en estos momentos. Y ya está, nada más. O sea, es lo que pide la gente. La gente quiere escuchar este mensaje. ¿Por qué cala este mensaje? Porque hay mucha gente que este mensaje lo quiere, lo suscribe. Entonces ¿qué hacen los estrategas? Dan el mensaje que la gente quiere oír. Ya está. Di lo que quieras. No hace falta que lo justifiques mucho. Ya está. Nada más. Gracias. Gracias, Toni. Le doy la palabra a Inés. Inés. Abre el micrófono. Que no le daba el micrófono. Vale, ya está. Pues yo estoy muy de acuerdo con lo que acaba de decir el Toni, porque yo iba a decir parte de esto. En España todos sabemos que no hay recursos ni para siquiera los de aquí, ni siquiera para nuestros jóvenes. ¿Quién no sabe que el gran problema es que los jóvenes nuestros no tienen trabajo ni tienen empleo? Entonces es lógico que estos chavales, estas personas que entran en España al cumplir los 18 años, no tengan ni trabajo ni estudios. No sé si les dan estudios, tampoco lo sé. Si no hay recursos para unos, no hay recursos para otros. Yo veo que es un gran problema no por ellos, pobrecitos, sino por el contexto en el que estamos nosotros. Yo no sé Alemania cómo solucionar este problema, que está más avanzado, o los países nórdicos. Yo siempre me comparo con ellos porque están más avanzados, nos guste o no. Pero España, precisamente, económicamente, no es la más adecuada para repartir tanto, porque no puede, simplemente no se puede. Si hay un montón de parados, si nuestros hijos, nuestros jóvenes no tienen trabajo, ¿cómo lo van a tener estas personas? Es que no hay ni para unos ni para otros. Entonces, Chesca antes había dicho, pueden ser una esperanza para nosotros, porque gracias a su trabajo serán los que trabajarán y mantendrán las pensiones el día de mañana, que yo igual ya ni estoy aquí, pero bueno, para las personas, para los que queden aquí. Yo me pregunto, ¿qué tipo de pensiones van a sostener ni ellos ni nadie con los sueldos que se están dando? Que esto no se tiene en cuenta, los sueldos van a menos. Hace años ser mileurista era una palabra como humillante. Ahora ser mileurista casi es un privilegio, porque vamos para atrás. Entonces, ¿qué pensiones van a sostener? ¿Los menas o los no menas? Es que nadie va a sostener las pensiones porque cada vez se cobra menos. ¿Y a qué es debido? Pues que cada vez, como se ha dicho, hay menos recursos. Los recursos económicos son los que hay
son los que dan. Y si cada vez hay más para repartir, el pan o el pastel no llega para todos, es lógico. Entonces yo del cartel no voy a decir nada porque me ha hecho gracia lo que ha dicho Blay, que era un modelo el que salía ahí ya sin comentarios, lo del cartel. Pero el problema humano y social que representa sí que lo es. Delinquen porque no tienen otro remedio, vamos a decir. También puede delinquir un catalán, da lo mismo. Una persona cuando está desbordada y no tiene a qué acogerse, pues a lo mejor coge derroteros que no son los más adecuados. El problema es los recursos, estoy muy de acuerdo en eso. No hay recursos para todos, sean menas, extranjeros o sean los nuestros. Y ya está. Y yo también veo otro problema. Cada vez vienen más y más y más. Yo creo que habría que tener unas leyes. En Canarias habréis visto que ha habido una huelga, una manifestación, se están saliendo de había manifestaciones y había incluso agresividad por parte de ellos porque se ven que no están bien tratados. Pero es que, vuelvo a decir, ¿qué trato se puede dar cuando no hay? Ni para nosotros tampoco. Es que hay personas de aquí que también están en condiciones muy deplorables. No hay recursos, España no tiene recursos ni para unos ni para otros, y el problema es que cuanta más gente entre para pedir ayuda, peor estaremos. Y ya está, porque nosotros mismos ahora necesitamos ayuda. No yo precisamente, cuando digo necesitamos, somos nosotros, toda la juventud que está sin trabajo, en paro, etcétera. Faltan recursos, estoy de acuerdo. Y la falta de recursos, cuando hay recursos hay para todos y cuando no hay recursos no hay para nadie. Ya está. Gracias, Inés. Te doy la palabra a Chesca, que la has pedido. Sí, bueno. Perdón. Sí, no, simplemente por aclarar o por lo que me habéis comentado vosotros. Inés, las ayudas que puedan hacer, o sea, todos los recursos sociales están hechas para los extranjeros y para los españoles. Entran todos, es decir, no son exclusivos de ellos. Entonces, me gustaría que me ayudaras a confirmar o corregirme si estoy equivocada. Como país miembro de la Unión Europea, tenemos unos beneficios, pero también tenemos unas obligaciones. Y dentro de las obligaciones de los miembros de la Comunidad Europea está la ayuda y la defensa o acatar la Carta de Derechos Fundamentales de los individuos y de los niños. Y la Unión Europea ofrece presupuestos para este tema al resto de los países miembros, ¿vale? No me quedé con el dato, pero leí así por encima de que la problemática que tenían las autonomías era que el Estado recibía un dinero en cuanto a fondos, pero que no lo repartía un 100%. ¿De acuerdo? Entonces, claro, como Estado, pues luego podía recolocar el dinero donde lo consideraba oportuno, pero que en cuestión de estas ayudas, tanto a extranjeros como a españoles, ¿vale? Como es lo que están haciendo ahora con este sueldo mínimo, la ayuda mínima, ¿no? Es para todos. Los recursos, evidentemente, se tienen que aumentar porque también ha aumentado la situación y la crisis. Por lo tanto, si puede servir en cuanto a una reclamación que sirva, ¿no? Mi aportación, es decir, no tenemos que decir que no vengan, no. Lo que tenemos que decir, vamos a hacer las cosas bien para que los que están o los que vengan aporten algo a nuestro país, que es por donde yo veo la palabra esperanza. Los muchachos
si consiguen ser tutelados, están en centros de acogida o en casas particulares, porque dentro del presupuesto, en cuanto a acoger a estos chicos, pueden ser familias que reciben, por ejemplo, en Cataluña, de la Generalitat, una determinada cantidad para sustentarlos, ¿de acuerdo? O sea, lo que pasa que no llegan, o sea, la Generalitat, o quien hablo de Cataluña, no llega a dar tanto de lo que pueden necesitar porque hay más que necesitan, ¿no? O sea, evidentemente no les llega. Pero la cuestión es que el gobierno tiene que también tener en cuenta eso, porque pueden ser ellos, pero pueden ser también los propios españoles que necesiten ese tutelaje. Hijos de presos, en fin, una serie de criaturas o de jóvenes que también están desamparados en España. Esas ayudas que dan, las dan también a españoles, es para todos, no es exclusivo de inmigrantes. La esperanza de los inmigrantes está porque nosotros, bueno, más o menos somos de una generación donde la base era inmensa y cotizábamos mucho, ¿de acuerdo? Para unos que ya se iban a jubilar, que son los que estaban aquí en el vértice. ¿Qué está ocurriendo? Que esto se está cambiando. Es decir, hay muy pocos que cotizan y muchos, o sea, la generación como era la Baby Boom o algo así, bueno, había generación que creó muchísimo empleo, que creó muchísimo, bueno, todos estaban cotizando, ahora se van a jubilar. Y ahora resulta que las pensiones que ellos van a tener que cobrar las tienen que sacar de una población envejecida, donde no hay jóvenes que van a levantar esa cotización de cara al futuro. O sea, yo estoy pensando en mi jubilación, en esos jóvenes que salen del tutelaje, que les han dado una formación para que sean mecánicos, para que sean lo que sean, y que el gobierno les dé un documento diciendo que son ciudadanos y que una empresa le pueda hacer un contrato razonable para que esa persona cobre, vive y cotiza, para que yo pueda jubilar y poder cobrar mi jubilación en un futuro. Es decir, la esperanza está en que la población está envejecida. Entonces, todo lo que venga joven, bienvenido sea. Pero si el Estado inteligentemente no ve esa proyección de futuro, no explotación, porque no es la palabra adecuada, pero es una inversión para nuestro país. Porque aquí somos viejos y los jóvenes no tienen hijos o tienen muy pocos hijos y son los que tienen que cotizar, los que tienen que aportar. Entonces, no estoy defendiendo ninguna postura, salvo que, como siempre, estamos abajo, estamos pendientes que los de arriba hagan las cosas bien hechas. O sea, en palabra está todo muy bien escrito, pero a la hora de la verdad luego todo se difumina y todo, bueno, se queda en nada. Y eso era lo que quería comentaros. Vale, gracias, Iesca. A ver, hay varias palabras pedidas. Primero, José, te doy la palabra. No, a ver, Iesca tiene más facilidad de hablar, tiene la voz mucho más dulce y por lo tanto yo lamentablemente hablo sin anestesia, ¿vale? ¿Qué es lo que le ha puesto ella? Cariño y amor. A ver, ¿no dicen que España es un país progresista? En líneas generales, ¿cómo es que cotizamos el 37%? Solamente el 37%. Estamos por los países de abajo en hora de cotizar. O sea, de pagar impuestos, perdón. Ya por aquí empezamos a tener un problema. Si somos tan progresistas, ¿por qué no aportamos más impuestos a la sociedad? Segunda, tenemos un montón de cosas con este ridículo aportación que damos como ciudadanos, como servicios que en sí nos da el Estado. Por ahí va la primera. La segunda, que vienen en manada. Yo no los he visto que entren en manada estos chavales. Y sí, es cierto que a lo mejor hay porque la entrada a Europa, queramos o no queramos, o vienes por Grecia, o vienes por Italia, o vienes por España.
si vienes de África o si vienes de Oriente, no tienes otras entradas. El tránsito que en sí ellos tienen en la mente es subir Pirineos hacia arriba, no quedarse aquí. Pero bueno, en el caso que se quedaran aquí, cualquier persona ya no extranjero que está en una situación regular, que aporta a la sociedad, pues yo no le veo ningún problema, ¿no? Entonces, es muy bonito decir, no, es que España es un país pobre, España no tiene recursos, España esto, España no. Ahí se dicen estas palabras para ocultar realmente lo verdadero. Y lo verdadero es que nos fastidian a ver por la calle moros. Porque ya ni tan siquiera son sudamericanos, que también les decimos sudacas de mierda, son moros. Y nos vienen a invadir, nos meten su religión, como he escuchado yo, y en cambio mis niños no pueden estudiar el catolicismo. ¿Sabéis la tasa de catolicismo que hay en España practicante? No llega ni al 17%. Si somos tan católicos y defendemos tanto la religión, ¿por qué no vamos a misa? Y así aprenderíamos un poquito y respetaríamos también a las personas, porque no dejan de ser seres humanos. Y nosotros mismos, en cambio de irnos de vacaciones por ahí, pues podríamos probar de meternos en una patera y hacer el viaje a la inversa. Y cuando los moros de allí nos dijeran, mira, estos que vienen a robarnos los puestos de trabajo, mira, estos que se quedan con nuestros negocios, porque yo eso lo he escuchado. Al principio nos robaban los puestos de trabajo, después nos empezaron a robar los negocios, y siempre hay una excusa, igual que aquí en Cataluña. En los años 50 había esta misma excusa para la gente que venía del resto de España, porque en el fondo nos da miedo la diversidad, porque en el fondo no queremos aceptar que una persona pueda tener unos principios o pueda tener otros. Si lo estamos haciendo con los gitanos, que los tenemos tolerados, no aceptados, tolerados. Entonces, claro, yo, a ver, no va directamente hacia ti, Inés, no pienses, pero es el mantra, es el mensaje que nos han metido en la cabeza. Y ese mensaje hace daño, hace mucho daño, porque todos tenemos derecho, somos dignos, estemos donde estemos. Yo ya me encargaré de hacer mis amigos, pero ¿por qué no puede tener una casa una familia musulmana o hindú o yo qué sé, o evangelista? Igual que la puedo tener yo. ¿Por qué no puede acceder a las ayudas que da el Estado porque esa persona lamentablemente se ha quedado en el paro? ¿Por qué no puede acceder? Porque no es español. ¿Qué estamos en lo del Trump ese, primero América, y lo de Vox, primero los españoles? ¿Estamos en ese mensaje? Ese mensaje no me gusta a mí. Y no creo que no creo que sea el talante de la gente española. Blay, No, te tengo aquí apuntado. Me toca a mí directamente. Vale. No, vamos a... tengo que abrir la... ¿Tengo que abrir o no tengo que abrir? ¿Me estáis oyendo o no? Sí. Vale, no, quería simplemente comentar una cosa. Vamos a ver si es que es un problema, estáis hablando que es un problema de recursos. Hombre, si se gastara menos en gilipolleces, por ejemplo, ¿para qué tenemos que comprar 400 tanques para que no nos ataquen? ¿Quién nos va a atacar? ¿Quién nos va a invadir? ¿Que estamos en la Edad Media? ¿Que vienen los suevos o los vándalos de por ahí arriba? Vamos a ver. Y estamos gastando una millonada en un material del ejército
que encima es una... Bueno, es igual. No quiero ya meterme en esos berenjenales porque eso sería tema de otro debate. Si no se gastara en eso, pues habría dinero y habría recursos para otras cosas. Si en lugar de gastarnos, no sé, 400 millones de euros en comprar unos helicópteros o unos tanques que encima no sirven absolutamente para nada, más que para hacer maniobras, pues habría 400 millones de euros para gastarlos en sanidad, en educación y en atender a los menas. Vamos a ver, estamos hablando, no tengo los datos concretos y si alguien los tiene que los suelte, pero estamos hablando de que de menas en España hay entre 2.000 y 3.000. O sea, que no estamos hablando de 200.000 ni de 2 millones de personas. Estamos hablando de 2.000 personas, de 2.000 críos. Que tampoco... ¿Cuántos? Es que ya lo buscaré si de esto. ¿Qué relación hay entre gente tutelada entre menas y españoles? Me gustaría saberlo. Pero yo creo que el porcentaje sería 75-25 si es que es así. Y además, bueno, ya total, para acabar aquello de eso, la frase, que no es mía, es del señor Antonio Fraguas El Forges, que lo publicó una vez en una de sus viñetas, y que dijo eso de que no hay pan para tanto chorizo. Entonces el problema es ese. Es que el problema es ese. Es que, coño, es que el Bárcenas, es que el de Valencia, coño, bueno, el Pujol también, vale, que no entremos en eso. Entonces, lo que sobran son chorizos. No faltan recursos, sobran chorizos. Y nada más. Bueno, y también una cosa, lo de las familias, también hay mucha gente, y es una de las cosas que yo a lo mejor también me planteo en cuanto me jubile, lo que se llaman familias acogida. Que, bueno, que cuando hay una gente que lo necesita, pues, bueno, ofreces tú... No es una adopción, no es una adopción, pero bueno, si puedes ayudar, ¿por qué no? Está bien. Gracias, Blai. A ver, tenía palabra pedida Inés. Yo no voy a entrar ahora en el tema bélico de las armas y de gastarse en armas y etcétera, porque toda Europa se gasta en armas y también tiene el mismo problema que nosotros, etcétera. Yo ahí no voy a entrar ahora en el problema de armamento porque es otro tema. Ya lo sabemos que si ahí no se gastara habría mucho más dinero para todo y si no se defraudara y si no hubiera corrupción y si los bancos, etcétera, etcétera, sobraría dinero para vivir de pe madre. Eso ya lo sabemos. Vamos a ir a lo que tenemos ahora. A ver, menas y no menas, personas jóvenes. Yo ya no me voy a meter con los menas y con la inmigración, no me voy a meter. Me voy a meter con la juventud. Los menas son jóvenes que no tienen futuro y los nuestros son jóvenes, cuando digo nuestros, son aquí en España, hijos o nietos o lo que sea, les ocurre lo mismo. ¿Qué ocurrió el 11 de mayo, que ahora hace 10 años, que es cuando salió Podemos y la Colau, porque se hicieron iconos de protestar contra la crisis y contra la injusticia? ¿Os acordáis del eslogan de los jóvenes? Con el sueldo que sin trabajo y con los sueldos basura no vas a tener un piso en la puta vida. ¿Os acordáis de aquel eslogan? Y de la burbuja inmobiliaria, de los alquileres y precios de los pisos por las nubes, que eso era para los privilegiados, porque para la gran masa eran los jóvenes, vuelvo a repetir, nuestros y de fuera, no había esa posibilidad. Entonces el problema es ese. Se dice de los recursos, es que por desgracia es esa, que están mal distribuidos, pues ya lo sabemos, que no se mete mano y la gente encima se cabrea si se dice
subir impuestos. Nos cabreamos hasta nosotros los pequeños, no se van a cabrear los gordos, que le quitan el 40 o 50%. Sí, a nosotros también, cuando se va a hacer la declaración de renta, ¡ay! Si puedo esto, si puedo lo otro. Se lleva ya dentro el no querer contribuir, pero sí el poner la mano. Entonces, ese es un problema también. Y ya sabemos que la mala distribución tiene mucho que ver con eso, la bélica, la no bélica, corrupción, etc. El problema es, me repito, los recursos mal distribuidos por todas partes, de acuerdo, pero ahí estamos ahora. No da para todo, ni para los de mañana, al paso que vamos tampoco, porque ni menas ni no menas van a poder tener un sueldo sostenible para llevar una vida digna, porque no vamos a ganar más, se gana menos. Y eso es lo que quieren en realidad las grandes empresas, que se enfadan si les dices que hay que subir los sueldos. No, no es el momento ahora, ahora no es el momento, nunca es el momento. El momento es ir para atrás y cobrar menos, porque cada vez habrá más, esto lo sabemos, todo estará informatizado, robotizado, mecanizado, inteligencia artificial. Todos los que tengan trabajo tendrán que ser muy especializados, menas y no menas. Es que yo ya no quiero meterme con nadie, para todos. El que no esté muy especializado y vaya a la universidad y tenga 2 o 3 carreras porque habrá mucha competencia, no tendrá trabajo porque lo harán las computadoras y etcétera, etcétera. Entonces, todas las personas masivas que no tengan estudios o que tengan trabajos muy precarios van a estar peor que estamos ahora. Y cuanta más gente haya de fuera o de dentro, peor vamos a estar. Aquí en España no se tienen hijos. ¿Por qué no tienen hijos los jóvenes? Pues porque no tienen dinero. Ellos quieren, si tienen hijos, como hacíamos nosotros, darles, aparte de alimentarlos, unos estudios universitarios, una dignidad de vida que ahora no se puede. Ni con 2 hijos, difícil, y con 1, difícil. Y por eso muchos no tienen hijos. Entonces resulta que nosotros aquí no se tienen porque no se puede, pero luego... Ay, ¿qué ha pasado? Le hemos cortado. Inés, al buen entendedor con buenas palabras basta. No quiero... A nosotros no tenemos hijos porque no podemos darles una buena educación y mantenerlos, pero la gente viene y hay cada vez más gente. Pues repito, como no me quiero meter con nadie, al buen entendedor con buenas palabras basta. Ya está. Vale, gracias, Por eso no tenemos hijos. Y por eso vienen los de fuera, porque se conforman con 500 euros, 300, la ayuda, lo que sea, y al empresario se frota las manos. Y me callo ya, me callo porque si hablo... Vale, se te ha entendido todo. A ver, Cristina. Bueno, la palabra. Voy a decir un poco también, un poco parecido a lo que acaba de decir Inés. Estos chicos son menores que no tienen padres en su país. A ver, no tienen unos padres aquí. La sociedad los hijos viven con sus padres hasta después de los 10, bueno, ahora hasta muy mayores, pero allí parece ser que se deshacen de ellos y los mandan aquí a Europa, a que se busquen la vida. Entonces, bueno, yo sé que también que este tema, pues también, aunque parece ser que son pocos los que hay, por lo que hay dicho, que no hay muchas personas, que no son muy grandes el número de personas memes, pero sí que es cierto que hay mucho rechazo social ante esto, no sé por qué, supongo que porque se hacen comparaciones, aunque las comparaciones son odiosas, pues la gente compara, uy, aquel, pues se gastan un dinero el Estado español en ellos, cuando es que es verdad, es lo que dice la gente en la calle, cuando las pensiones de viudedad pues son una miseria, esto es lo que
se oye en la calle, ¿no? No lo dicen los políticos, lo dicen las personas de la calle. Y después sobre sobre la asistencia sanitaria. Bueno, asistencia sanitaria, pues claro, ellos también necesitan asistencia sanitaria. ¿Qué pasa? Que después, por ejemplo, los que podemos, tenemos que pagarnos una asistencia privada para que nos atiendan, ¿no? Porque, bueno, son recursos, es lo que ha dicho el Tony, que es una cuestión también de distribución de los recursos. Y por último, pues lo de las pensiones, bueno, lo de las pensiones se pueden financiar de otra forma. Ahora se financian en base a las cotizaciones, también se podrían financiar en base a los impuestos. Y no necesito, vaya, bueno, es algo que he oído decir. Bueno, ya está, no digo nada más. Vale, gracias, Cristina. Nada. Te doy la palabra. Tony. No, nada, un par de cosillas solamente rápidas. En cuanto al tema del armamento, importamos armamento porque son operaciones cruzadas. Entonces, tenemos que importar armamento como importamos peras, a pesar que los de Lérida les da 100 patadas que importemos peras. Pero claro, si no compramos armamento, no podemos exportar. Entonces, si no compramos armamento, no podemos vender nuestro armamento. Nosotros también somos uno de los fabricantes importantes del mundo de armamento. A Estados Unidos, si no le compras armamento, que se quejan de que Europa les compramos poco armamento, pues te ponen aranceles para que puedas vender todos nuestros productos a Estados Unidos. Entonces, bueno, todo esto es un tema de vasos comunicantes y compensatorios. Esto ya lo sabemos todos y no se puede juzgar porque a veces lo tienes que comprar sí o sí, o sea, no tienes otra opción, ¿vale? O sea, no es un tema de que lo decidamos así por nuestra parte. O sea, muchas cosas de mercados exteriores vienen impuestas. Después, ¿qué más? Bueno, hay un tema que es importante. En cuanto a esto de la inmigración y los MENAs, que es una parte de esta inmigración, hay que tener en cuenta que no vienen ellos por sí mismos. No, ellos no aparecen en la playa de no sé dónde en Libia y se suben a una patera y mira, y vengo alegremente. No. Estoy detrás todas unas estructuras organizativas brutales, conmueven una cantidad de recursos brutales. Entonces, en Europa tenemos una agencia que es Frontex, que es la que tienen que gestionar todo este tema de las entradas de inmigraciones y cómo hacer frente a todo esto. Entonces, pensar que, por ejemplo, para pararlo, para frenarlo en lo posible, porque si no toda África, los traficantes, como ganan dinero, pensar que los que vienen no tienen, evidentemente, vienen de poblaciones, de lugares, de sitios que no tienen absolutamente nada para vivir, absolutamente cero. Entonces, no pueden ni pagar los 2.000, 3.000, 5.000 euros que les cuesta el viajecillo para venir a Europa. Estos les queda una deuda perpetua cuando vienen, o sea, los traficantes invierten en ellos, dicen, bueno, ya me lo devolverás, porque tenemos tus familias allá, no sé qué, o sea, quedas aquí endeudado de por vida, y ya no me lo pagarás. O sea, porque lo que traen son gente que en su día suministrarán dinero. Muchos de ellos trabajarán para las mafias y devolverán la deuda trabajando para las mafias. O sea, en el fondo son mano de obra para las propias mafias. O sea, entonces, cuanto más traigan, mejor. Europa intenta frenarlo para que no venga tanta mano de obra para las mafias. Entonces, ¿qué sucede? ¿Europa cómo los frena? Pues coge a los señores de la guerra libios y les asigna, hay recursos por un tubo, tantos miles de millones de euros, no sé qué. A Turquía, tantos miles de millones de no sé cuántos. O sea, van asignando. A Marruecos en estos momentos está asignando. ¿Por qué no entran ahora a través como entraban antes por el sur de España y todo esto? Y van a las Canarias, ya no van desde Marruecos, ahora van desde más al sur, porque Marruecos no les deja ir. O sea, en la valla de Melilla no hay nadie ahora está todo, allí no, los marroquíes lo gestionan y allí no pasa nadie. Entonces, es un tema de acuerdos internacionales de dinero. Ahora hay un negociete que está muy bien, que la Unión Europea paga por detenciones. Entonces, hay diferentes países que en Túnez, no sé qué, pagan por las detenciones. Entonces, a los inmigrantes los detienen, los sueltan, los vuelven a detener, como no tienen papeles, no tienen nada, pues ahora con un nombre, ahora con otro nombre, y así van incrementando las detenciones para cobrar más de la Unión Europea. O sea, en fin, es un tema que detrás, como siempre, es la pasta y el negociete. O sea, no olvidaros o sea, ellos son víctimas de todos, de una parte y de otra, pero básicamente son víctimas de los traficantes, no de nosotros ni de nuestros presupuestos, sino de los traficantes, porque son los que los explotan y para esto los traen, para explotarlos para el resto de su vida. Y ya está, este es el negocio que está montado. O sea, no seamos inocentes, porque aquí solo vemos una parte del problema, no vemos el trasfondo importante.
que es los traficantes que los traen. O sea, la logística que necesitas para traer gente no es tan sencillo. Llenar un camión y traerlos a través de Ceuta y no sé qué, y pasar a Algeciras y esto no lo improvisa uno que pasaba por la calle. O sea, esto tienes que montar. Bueno, lo mismo que hacen las mulas con las drogas. O sea, es que es lo mismo. Tráfico, trata de esclavos o tratas de personas y tratas de narcotráfico. O sea, es el negociante que tiene montado. O sea, que ya está. O sea, y es un tema de guerra de poder. Y a ver quién puede más. Unos aprietan y los otros pues defienden como pueden. Y la Unión Europea hace lo que puede y ya está, a nivel europeo. Y nosotros nos encontramos en medio, desgraciadamente, pues sí, es verdad, estamos en una situación fronteriza y esto es conflictivo porque pasan por aquí y tenemos una tensión como pasa en Italia o pasa en Grecia. Esto es así. Entonces, bueno, somos la primera barrera que aquí pues nos pega de lleno. Entonces, ya está, así de sencillo. Tenerlo en cuenta nada más a la hora de valorarlo. O sea, que ellos, los inmigrantes traficados son víctimas, todos. Y los menores aún son más víctimas. ¿Por qué no tienen padres? Hombre, claro que tienen padres, pero los traficantes se los llevan. O sea, oye, ¿por qué van los niños de la guerra? ¿Por qué cogen a niños de 8 años y les ponen un Kalashnikov y empiezan a disparar? ¿Veis esta gente que no puede comer y cada bala de estas vale €1 y pico? O sea, estas cartucheras, estas cananas que llevan de munición, cada bala, cada cartucho vale €1. O sea, a ver quién paga. Si con este euro pueden comer toda la familia todo un mes. O sea, pero en cambio alguien está detrás porque hay intereses internacionales o lo que sea. Alguien pone la pasta, alguien financia, o sea que nosotros somos los últimos que nos enteramos de todo lo que se mueve detrás. Ya está, nada más. Perdonad, que me he alargado. No pasa nada. Muchas gracias, Tony. Pues nada, hasta la semana que viene. Que haya una feliz fin de semana, ¿eh? Adeu. Adiós.